La mayoría de las personas saben que en la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús, pues Navidad viene del latín nativitas, que significa precisamente eso, nacimiento. Pero cuando hablamos del nacimiento de Jesús, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A que Jesús fue una persona real que nació así como tú y yo nacimos? ¿O más bien es un nacimiento simbólico, como que nació en nuestros corazones o algo así? Por lo menos en mi país, a la medianoche del 24 de diciembre, todas las familias ponen al niño Jesús en el pesebre. Y aunque no me parece que es una tradición que tenga nada de malo, la pregunta que yo me hago es, ¿qué es lo que realmente estamos celebrando en este momento? ¿Celebramos que Jesús en carne y hueso nació hace más de 2000 años? ¿O estamos solamente alimentando una tradición en la familia y una fantasía en los niños? Mejor dicho, ¿Jesús fue una persona real o no? Para muchos esta pregunta es incómoda, pero ¿y si Jesús nunca existió? Ojo, no estoy hablando de la divinidad de Jesús, de los milagros o de lo que dijo. No, me refiero a la simple idea de que Jesús fue un ser humano real. Puede ser provocador, pero es que en Navidad la gente en general y los niños en particular hablan de Jesús, o como en mi país le dicen, el niño Dios, como si este fuera lo mismo que Papá Noel o el ratón Pérez. ¿Fue Jesús una persona real o no? Hola, soy Andrés de Fe, Razón y Cultura, un espacio en el que analizamos críticamente las implicaciones del cristianismo y otras cosmovisiones. ¿Fue Jesús una persona real o no? Como dije antes, me parece una idea provocadora porque hablamos de una figura que ha cambiado el curso de la historia, que ha moldeado nuestra cultura, nuestras leyes y hasta nuestra idea de derechos humanos. Pero, ¿y si no fue real? Aquí está lo interesante. Incluso los críticos más feroces del cristianismo están de acuerdo en algo. Jesús sí existió. Bart Ehrman, por ejemplo, un historiador ateo que ha dedicado su carrera académica a cuestionar la fe cristiana, lo dice sin rodeos. La realidad es que cualquiera que sea tu opinión sobre Jesús, la verdad es que ciertamente existió. Y lo que es más llamativo es que Ehrman asegura que esta opinión es compartida prácticamente por todos los expertos en historia antigua, independientemente de sus creencias religiosas. Sin embargo, yo me pregunto por qué están tan seguros. ¿Qué evidencias hay para respaldarlo? Para entender por qué la existencia de Jesús es un hecho histórico ampliamente aceptado, debemos empezar con los evangelios. Ahora bien, es normal que algunos desconfíen de ellos. Después de todo, son textos religiosos y algunos dirían que podrían haber sido inventados o modificados para promover una agenda. Esa es una idea válida, pero aquí está el detalle. Incluso los historiadores más escépticos reconocen que los evangelios son fuentes históricas valiosas y fiables. Fueron escritos pocas décadas después de los eventos que relatan, en una época donde aún vivían testigos que podían confirmar o refutar lo que estos decían. Además, los evangelios incluyen detalles que no tendrían sentido si fueran inventados. Por ejemplo, el hecho de que las primeras testigos de la resurrección fueran mujeres, en una cultura donde su testimonio no era considerado válido, es un claro indicio de que esos documentos no pretendían manipular el mensaje porque estarían, literalmente, utilizando la peor estrategia de la época. Si quisieran ser persuasivos, ¿por qué incluirían algo tan inconveniente? Es evidente que los evangelios y la confiabilidad de la Biblia merece mucha más profundidad, y hablaremos de esto en otros videos, pero los evangelios no son la única evidencia. Hay testimonios fuera de la Biblia que mencionan a Jesús. Fabio Josefo, un historiador judío del primer siglo, escribió sobre Santiago o Jacobo, quien fue uno de los primeros líderes de la iglesia primitiva. Josefo lo identificaba como el hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. Otro ejemplo es Cornelio Tácito, un historiador romano que documentó la ejecución de Jesús bajo el gobierno de Poncio Pilato. Tácito no tenía ninguna simpatía por los cristianos. De hecho, los describe como una superstición perniciosa y, sin embargo, confirma detalles clave de los evangelios. Que Jesús fue ejecutado durante el reino de Tiberio y que sus seguidores continuaron expandiendo su mensaje a pesar de la persecución. Estos testimonios no provienen de admiradores, sino de críticos o neutrales en el mejor de los casos. Entonces, si incluso quienes no tenían interés en promover su causa mencionan a Jesús, ¿no es razonable pensar que sí existió? Quizás estés pensando, de acuerdo, Jesús existió. ¿Y qué? ¿Por qué es importante?
Aquí es donde la conversación se pone interesante. Jesús no fue solo un hombre histórico, fue alguien quien afirmó ser el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y esa afirmación cambia todo, porque si es cierta, no estamos hablando solo de un maestro moral o un líder espiritual. Estamos hablando de alguien que ofrece una solución a nuestros mayores dilemas: el sufrimiento, la culpa, la muerte y ese vacío existencial que todos tenemos o que hemos sentido en algún momento. A mí me sorprende cuando algunos afirman que Jesús fue un gran maestro moral y nada más. Nada puede estar más lejos de la realidad. Como diría C.S. Lewis, un hombre que fue meramente un hombre, que dijo las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático, o si no, sería el mismísimo demonio. Tienes que escoger: o ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad, no quiso hacerlo. Entonces, si la afirmación de ser el Hijo de Dios es falsa, todo el cristianismo se desmorona. Y en otros videos hablaremos de esta afirmación en profundidad. Pero la pregunta de si Jesús fue real no solo es una mera curiosidad histórica. Es que si Jesús no fue real, no podemos afirmar que Él es Dios hecho hombre. Pero si sí fue real, cabe la posibilidad de que Jesús sea Dios. Y por lo tanto nuestra vida, nuestro propósito y nuestro lugar en el universo dependerían de ello. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que vas al médico porque te sientes un poco enfermo. El médico te hace un análisis y te dice algo devastador: tienes una enfermedad grave. Eso es un baldado de agua fría, ¿no? Pero al mismo tiempo, ir al médico es un paso necesario. Sin ese diagnóstico, nunca buscarías una cura. El mensaje de Jesús comienza con un diagnóstico similar. Se llama pecado. Y antes de que cierres esta ventana porque esta palabra no te gusta, déjame explicarte algo. No se trata de ser malo en un sentido caricaturesco. Se trata de una grieta en nuestra humanidad. Ese impulso que nos lleva a lastimarnos a nosotros mismos y a los demás, incluso cuando sabemos que no deberíamos hacerlo. Es el pecado la razón por la que el mundo está mal, roto. Pero aquí está la buena noticia. Jesús no vino a condenarnos. Ya estamos bajo condena gracias a nuestro pecado. Él vino a ofrecernos una cura. Su vida, su muerte y su resurrección son la respuesta a ese diagnóstico. Él no solo nos muestra cómo vivir, sino que toma sobre sí el peso de nuestra enfermedad. Él es el médico que no solo da el diagnóstico, sino que ofrece su vida para sanarnos y salvarnos. Esto nos lleva al corazón de la Navidad. No se trata solo de luces, regalos, comida o incluso de un pesebre. Es la historia de un Dios que se hizo hombre para mostrarnos cuánto nos ama, que dejó el cielo para entrar en nuestra oscuridad y que lo hizo no porque lo mereciéramos, sino porque nos ama y porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Piénsalo, ¿qué tipo de amor haría esto? ¿Qué clase de Dios miraría nuestras fallas, nuestra indiferencia y diría: aún así los amo? Este es el mensaje más radical de la historia. El Dios del universo no está distante. Es Emmanuel, Dios con nosotros, y vino a ofrecerte vida, esperanza y un propósito eterno. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Fue Jesús una persona real? No solo fue real. Su vida transformó la historia y su mensaje tiene el poder de transformar la tuya. La Navidad no se trata de un mito bonito o de una tradición cultural. Es una invitación, una oportunidad para mirar más allá de las luces y los villancicos y preguntarse: ¿qué significa todo esto para mí? Porque al final, todos somos historias. Y la mejor historia que puedes contar es aquella en la que el autor del universo toma tu vida en sus manos y la convierte en algo hermoso. Dale like, suscríbete y hasta la próxima.